Buenas tardes y bienvenidos a una nueva columna ESI de Modo Glitter, en donde vamos a compartirles un nuevo taller para sensibilizar, para reflexionar juntos, informarnos también y, ¿por qué no?, para compartir con otros. Esta vez vamos a comenzar apoyándonos en una propuesta que está incluida en el libro Infancias Libres de Editorial Chirimbote y que fue escrito por Cecilia Merchán y Nadia Fink. La dinámica consiste en lo siguiente. Vamos a distribuir de manera individual a cada participante del grupo o a cada integrante de nuestro grupo de amigues un cuestionario diseñado por una supuesta comunidad heterosexual argentina que vamos a compartir ahora también en nuestras redes sociales y que dice así. Ustedes vayan pensando cómo lo completarían, ¿verdad? Primera pregunta. ¿Usted está o estuvo en pareja? ¿Sí o no? Y si estuvo, ¿con un hombre o con una mujer? ¿Usted es heterosexual? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cuál cree que es la causa de su heterosexualidad? Y ahí tenemos para completar algunas opciones: por elección, por motivos genéticos, por motivos psicológicos, por motivos económicos, religiosos u otros. ¿Cree que su heterosexualidad tiene cura? ¿Su familia sabe que usted es heterosexual? ¿Lo saben en su trabajo? ¿Teme que la o lo despidan? ¿Qué haría si su hija le dice que es heterosexual? ¿La echaría de su casa? ¿La rebautizaría? ¿O alguna otra opción? ¿Usted aceptaría que la maestra de su hijo sea heterosexual? ¿Qué opina de que los y las heterosexuales adopten? ¿Es usted heterosexual porque sus experiencias con personas de su mismo sexo la han decepcionado? ¿Usted considera que su heterosexualidad es una etapa de su vida? ¿Alguna vez fue discriminada o discriminado por su condición heterosexual? ¿Usted cree que las o los heterosexuales deben tener los mismos derechos que las o los homosexuales? La idea, como estarán suponiendo, es que cada uno, al terminar este cuestionario, no solo socialice con el grupo sus respuestas, sino, y más que nada, que comparta las sensaciones que estas preguntas le generaron. Algunas preguntas que Chirimbote nos sugiere para guiar estos intercambios son las siguientes. A ver, ¿alguna vez se nos habría ocurrido hacer todas estas preguntas? ¿Cuánto tenemos incorporada la heteronorma en nuestras vidas? ¿Sienten que las cosas se modificaron a lo largo del tiempo? Y si sienten que fue así, ¿cuánto? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Pensamos de la misma manera respecto de las disidencias sexuales que años atrás? ¿En qué se pudo haber modificado nuestro punto de vista luego de las leyes como el matrimonio igualitario o de identidad de género? El objetivo de esta dinámica es analizar en colectivo los prejuicios que nos atraviesan respecto de la diversidad sexual. Prejuicios que muchas veces están construidos sobre mandatos sociales, sobre reproducción de culturas machistas y muchas veces también sobre la base de la ignorancia. Por eso, desde Modo Glitter te vamos a ayudar a entender cuáles son todas las dimensiones de nuestra sexualidad. Usamos la palabra sexo para referirnos a la distinción entre hembras y machos basada en los cuerpos humanos, tanto a nivel de los cromosomas o genético, lo hormonal, lo anatómico, es decir, el pene, la vulva y el desarrollo de otros caracteres sexuales secundarios a partir de la pubertad, ¿no? Pero desde una perspectiva inclusiva y diversa, no debemos dejar de mencionar que esta cuestión no es tan binaria como pareciera o como suele exponerse, sobre todo en las escuelas, en la educación y en la cultura familiar, ya que debemos tener en cuenta que también hay entre nosotras personas intersexuales,
cuyos cuerpos presentan características sexuales de macho y de hembra en proporción variable. Históricamente, cuando una persona nacía intersexual, la medicina la intervenía quirúrgicamente y hormonalmente para, de alguna manera, acomodarla en uno u otro polo de nuestro binarismo sexogenérico cultural. Bajo la perspectiva de género, esto ya es violento e inadmisible y deberíamos buscar formas de visibilización de estas realidades atendiendo justamente a la diversidad para promover en las personas intersexuales el derecho a vivir en una sociedad que les incluya y garantice todos sus derechos. Cuando hablamos de género, en cambio, abandonamos el terreno de la biología para adentrarnos en el mundo de las significaciones y de la cultura. Hablar de género nos lleva también a hablar de identidad, una identidad que no siempre se relaciona con nuestro sexo biológico, una identidad que responde a una pregunta muy simple pero a la vez muy compleja, que es ¿quién soy? Desde mediados de los años 70, la definición que más se ha conservado sobre género es justamente la deconstrucción, ¿no? Considerar al género como una construcción de la diferencia sexual que escapa de este binarismo que mencionábamos hombre-mujer, ¿no? Como el sexo biológico no determina nuestros comportamientos posteriores, digamos, como posteriores al nacimiento, ¿verdad? Como varones y mujeres, esto surge de mandatos culturales. Puede ocurrir que una persona socializada varón en función de la apariencia de sus genitales no se sienta internamente de esa manera. A esta vivencia interna del género, a nuestra autopercepción y modo de sentirnos, la llamamos identidad de género. Entonces, aquellas personas cuya identidad de género coincide con la socialización genérica recibida desde su infancia, la llamamos cisgénero. Mientras que aquellas personas cuya identidad de género no coincide con esto, con su sexo biológico, son las personas transgénero. Pero el espectro de las personas transgénero es muy amplio, ¿sí? Acá ya nos fuimos de lo binario y nos vamos por todo, porque nosotros podemos tener personas transexuales, personas transgénero, varones trans, mujeres trans, travestis, personas con género no binario y también de género fluido o abierto. Ahora, cuando hablamos de orientación afectivo-erótica, nos referimos a la atracción hacia personas de uno u otro sexo, tanto desde lo vincular, desde las emociones, como desde el deseo. Es importante aclarar sobre estas orientaciones que todavía no se llegó a un consenso científico de si se nace con una atracción afectiva y erótica hacia personas de uno u otro sexo, o si este es un proceso que se construye en razón de procesos psicológicos o culturales. Gays, lesbianas, heterosexuales, bisexuales, pansexuales, demisexuales, asexuales, son algunas de las categorías en las que muchas personas se sienten identificadas, pero también a las que muchas personas se sienten presionadas a identificarse o encontrarse, por lo que en los últimos años también surge una comunidad conocida como antrosexual, que asume desconocer su orientación sexual, pero que al mismo tiempo se sienten atraídos por cualquier persona. Esta es la diversidad en la que navegamos y quizás mucho más amplia todavía. La perspectiva de género nos permite contemplarla y valorar toda esa heterogeneidad, pero para eso es necesario alejarnos lo más posible de lo normado, de lo hetero-cis normativo. Y frente a esto, la Ley de Identidad de Género llegó hace 8 años para reconocer los derechos básicos de todas las personas que se ven representadas en esta diversidad, pero sobre todo para reconocer el derecho a vivir una vida libre de armarios donde tener que esconderse y sobre todo libre de todo tipo de violencias. No nos queremos despedir de esta columna sin mencionar que para crecer y educarnos valorando positivamente toda esta diversidad que nos rodea, es fundamental la aplicación de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, que tanta resistencia aún debe enfrentar.
Por eso me despido de esta columna con este mensaje. No tengan miedo. La homosexualidad o la transexualidad no se contagian, pero tengan cuidado, porque la homofobia y la transfobia sí.